Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Las más recientes revelaciones de un complot terrorista contra nuestro país, 4 ciudadanos de origen cubano que provenientes de Miami pretendían realizar actividades de terrorismo en Cuba, ha tenido amplia repercusión en las últimas jornadas, como lo sigue teniendo también las revelaciones sobre el programa Zunzuneo y otros programas subversivos de Estados Unidos contra nuestra nación, y también las más recientes sanciones del bloqueo norteamericano contra diferentes empresas en diversas partes del mundo que se han atrevido a comerciar o a realizar acciones económicas y financieras con nuestro país. De esta triada de la política anticubana, el bloqueo, el terrorismo y la subversión, estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con los colegas Iroel Sánchez, editor del blog La Pupila Insomne y también coordinador de la enciclopedia colaborativa cubana en la red Ecurred; Lázaro Barredo, periodista de Bohemia, ahora también estudiante en el curso de Administración Pública, el diplomado de Administración Pública; y nuestro colega Reinaldo Taladriz, periodista de nuestra mesa redonda, analista de temas internacionales, todos ellos seguidores, sin dudas, de la política de Estados Unidos hacia Cuba y de la actividad subversiva del gobierno de los Estados Unidos y de sus mercenarios a sueldo en nuestro país. Con ellos estaremos hablando en la próxima hora de nuestro programa. Les invito a que nos acompañen. El pasado 6 de mayo fue dado a conocer una información, un comunicado del Ministerio del Interior de nuestro país, una nota informativa que daba cuenta que el 26 de abril fuerzas del Ministerio del Interior detuvieron a los ciudadanos de origen cubano y residentes en Miami, Estados Unidos, José Ortega Amador, Obdulio Rodríguez González, Raibel Pacheco Santos y Félix Monzón Álvarez, cuando planificaban ejecutar acciones terroristas en el territorio nacional. Los detenidos reconocieron que pretendían atacar instalaciones militares con el fin de promover acciones violentas, y con tales fines, desde mediados del 2013, 3 de ellos habían realizado varios viajes a la isla para estudiar y modelar la ejecución de esos actos terroristas. ¿Qué elementos destacan en esta información, Iroel, dada a conocer por las autoridades del Ministerio del Interior cubano? ¿Qué vínculos, por supuesto, tiene estas nuevas acciones terroristas con otras que ya ha tenido que enfrentar nuestro país? Bueno, lo primero es que vienen del mismo lugar. Vienen del sur de la Florida, específicamente de la ciudad de Miami. La nota del Ministerio del Interior refiere a que estas personas detenidas en Cuba tienen vínculos con gente que ha estado vinculada a alguien tristemente célebre para nuestro país, incluso para otros países de América Latina, a través de la Operación Cóndor, como es Luis Posada Carriles. Se mencionan ahí otros nombres, como una persona que participó de la introducción ilegal de Luis Posada Carriles en los Estados Unidos, Santiago Álvarez, que hace unos años incluso fue detenido por las autoridades norteamericanas por poseer un arsenal de armas para actividades violentas contra Cuba. Lo interesante es que después, sobre algunas de estas personas, no sobre todo, sobre todos, ha ido apareciendo información. Por ejemplo, uno de los detenidos fundó en el año 2009, llamó la atención que es el mismo año en que Santiago Álvarez salió a la calle, fundó una organización que se llama Fuerza Cubana de Liberación. Está registrada en el Departamento de Estado de la Florida, y tiene además un sitio en la internet. No hay que ser muy... La información, por lo tanto, que es pública. Exactamente, bueno, pero lo que uno se pregunta es las autoridades norteamericanas, que bueno, ya sabemos todo lo que se ha dicho de cómo vigilan internet, de cómo controlan todo lo que hacen las personas. No vigilaron a una persona que crea esa organización, lo publica en internet y obviamente ha venido a Cuba con el objetivo de realizar lo que en ese blog y lo que en esa empresa que registró puso, que era ayudar, según ellos, al pueblo cubano a
reconquistar la democracia y los derechos, etc. En este caso estamos hablando de Raibel Pacheco, que es uno de los 4 elementos que fueron detenidos. Sí, pero vamos a hacer un ejercicio de imaginación que no es muy difícil. Cualquier persona en el mundo registra en su país. Ahora mismo vamos aquí al Ministerio de Justicia a intentar registrar una empresa que se llame Fuerza Estadounidense de Liberación para que los norteamericanos reconquisten eso que el movimiento Occupy Wall Street dice que se ha perdido, que es la democracia y los derechos de los ciudadanos norteamericanos, que están en manos del 1%, y yo estoy seguro que no caminamos 4 pasos sin encontrarnos con un dron. ¿Me entiendes? Aquí, de hecho, eso pasa en Pakistán. De hecho, eso pasó hace unos años en el Líbano, creo que fue también, que le dispararon a una persona que iba en un automóvil. O sea, y sabemos que Obama todas las semanas aprueba en rol de tribunal, juez y verdugo las personas que los drones van a ejecutar. O sea, sí. Brevemente, perdón la interrupción. Y lo peor de lo peor es que en ese registro, en el Departamento de Estado de la Florida, es que reconocen el registro, está dicho. Ahí están las imágenes del es una delito, que su única existencia es la libertad y el derrocamiento del gobierno cubano. Exactamente, pero ahora, se supone que el gobierno de los Estados Unidos sabe y tiene los mecanismos, y lo hemos conocido ampliamente todavía, para saber todo lo que ocurre. No público, ahí está el facsímil, una parte del facsímil no público, sino oculto. Y no actúa para evitar que esas personas lleven a vías de hecho lo que están anunciando, y además lo registran bajo la ley de Estados Unidos con ese objetivo y lo inscriben en un documento que estamos mirando ahí. Por otra parte, no es la primera vez que eso pasa. O sea, una congresista como Ileana Ros-Lehtinen ha dicho y ha quedado registrado en video que desea el asesinato del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Ahí todas estas personas son homenajeadas. Yo decía el otro día que hablábamos en Telesur que no pasa una semana sin que Luis Posada Carriles reciba un homenaje en la ciudad de Miami. Claro, recientemente le fue entregada el botón de la Academia Cubana de la Historia en el Miami Dade College. Botón de la Academia Cubana de la Historia a Luis Posada Carriles. Y en esa condecoración, en las palabras que dijo este terrorista, dijo que esperaba que Cuba sea pronto libre y voy a luchar en cualquier escenario, inclusive en Venezuela. Soy pacifista, pero no tanto, dijo Posada Carriles. No estamos hablando de algo que pasó hace 10 años, estamos hablando de lo que hace semanas. O sea, esto no es una historia del pasado. Yo insisto porque del enfoque que han dado algunos medios de comunicación en estos días, se ha dicho que bueno, que eso ocurrió hace 10 años. No, son declaraciones de ahora. Igual que esta empresa se fundó en el 2009, esta empresa, o como le quieran llamar, ¿no? Y la otra cosa que llama la atención es la actitud del gobierno norteamericano. La portavoz del Departamento de Estado le preguntaron y ella dijo que ellos no tenían información cuando la información está pública y cuando Estados Unidos tiene toda la capacidad y tiene todos los medios para investigar, no allí, sino en cualquier lugar del mundo, sobre estos asuntos. El otro tema interesante es que a la información que tú aludías del Ministerio del Interior cubano, habla del objetivo de unidades militares cubanas. Ya sabíamos que es el mismo estilo de cuando explotaron aquí los artefactos explosivos, valga la redundancia, en hoteles. O sea, se decía que eran militares cubanos sublevados. Bueno, ¿cuál era el guión de esto? Obviamente era una leyenda similar y era producir el pretexto para realmente justificar un proceso de violencia en el país que termine en un conflicto con Estados Unidos, que es lo que esta ultraderecha ha estado buscando históricamente. Los militares, que son uno de los objetivos de los sectores específicos a los que los planes subversivos de Estados Unidos tienen identificados, junto con los jóvenes, los negros, las mujeres, los estudiantes universitarios, forman parte de eso. Se ha hablado aquí bastante por revelaciones de agentes de la seguridad cubana reclutados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos que fueron encargados de implementar esos programas. O sea, que es interesante, yo creo que es insistir en el hecho de que hay una sinergia entre los programas de cambio de régimen del gobierno de los Estados Unidos y este tipo de acciones terroristas. Y hay una sinergia
entre la impunidad de que han gozado estas personas en el territorio norteamericano para organizar estas acciones y la política de Estados Unidos hacia Cuba, que termina siendo cómplice de estos escenarios. Lo último, Randy, que yo quisiera apuntar es que fuimos testigos hace muy pocos días de cómo Estados Unidos incluyó a Cuba en esta lista de países patrocinadores del terrorismo, y sin embargo, días antes, porque fue el 26 de abril, casualmente, están diciendo también que por ahí que fue una respuesta del gobierno, no, que esto ocurrió antes, se hizo público después, pero ocurrió antes. Y además de ocurrir antes, ponen entredicho desde los tiempos de la famosa guerra contra el terrorismo del presidente Bush, que dice que el que acoja, proteja, tolere, aquella cantidad de verbos, un terrorista es un terrorista. O sea, siguiendo ese corolario, que no es de Cuba, sino de un presidente de los Estados Unidos que antecedió al actual presidente, Estados Unidos es un país terrorista. Los terroristas no están en Cuba, están en Estados Unidos. Así es lo mismo que podemos decir realmente de lo que ha estado sucediendo. Terroristas que, por cierto, son de la más diversa calaña. Algunos afiliados, organizados en estas empresas paramilitares como la que aquí se ha mostrado su declaración, y otros que están, pues como era de esperar, son peones utilizados a partir de antecedentes penales lógicos que puedan tener este tipo de personas. Por ejemplo, uno de los detenidos, Obdulio González, según los récords criminales de la Corte de Miami-Dade, ha estado detenido por hurto y por violencia doméstica. Es otro de los elementos que han salido a la luz en las últimas horas. Están reflejados en un trabajo que publicó Cuba Debate y que tiene varios elementos obtenidos precisamente de esa búsqueda en los récords criminales en la Corte de Miami-Dade y también en otros medios de comunicación y en la propia web. Pero a esto, por supuesto, a las revelaciones han salido pues las respuestas, las lógicas y supuestas respuestas de la mafia de Miami y del gobierno de los Estados Unidos. Hay elementos interesantísimos en lo que ha dicho a la prensa, pues dos de los principales implicados en estos hechos, Santiago Álvarez Fernández Magriñá, un nombre bien conocido en esta mesa redonda de Lázaro, y también Osvaldo Mitad. ¿Qué han dicho estos personajes? ¿Por dónde van caminando sus respuestas? ¿Y qué te parece este hecho, como decía Iroel, que tiene que ver nuevamente, vuelve a salir el tema del uso de instalaciones militares o de poner a los militares cubanos como parte de los complots de Estados Unidos contra este país? Es el mismo discurso, Randy, es la misma, yo te diría que es el papel carbón de historias anteriores. Ahora no saben nada, no conocen, aunque en sus propias declaraciones publicadas en la prensa de Miami hay unas contradicciones terribles, porque Santiago Álvarez Magriñá dice que no recuerda haber conocido jamás a los 4 hombres y que sospecha que son opositores políticos pacíficos. Entonces, ¿los conoce, no los conoce? ¿Cómo es la cosa? Esto mismo, acordémonos de quién es Santiago Álvarez para recordarlo aquí en esta misma mesa. Yo lamento haber incorporado tarde y no haber pedido el fragmentico que siempre... Por ahí está, lo vamos a tener ahorita. Lo vamos a tener ahorita. Que hay que decirlo, entiérrate, y si puedes, tira las 3 laticas en Tropicana. Y después que dijo eso, las 3 laticas eran C4, después que dijo eso, se desdijo, dijo que nunca había dicho eso, y está ahí la grabación de eso. Cuando hicimos el programa aquí de la Fundación Jurídica, que él le estaba dando dinero a todos los llamados disidentes, a las como es, premiadas y organizadas, damas de blanco, y al otro, gestiones, el diablo, a la gente del aguacate, y creando toda la situación esta para precisamente la guerra no convencional, porque esto es una vieja historia que esta gente viene haciendo. Dijo lo mismo, y días después lo retienen las propias autoridades en un operativo de la DEA, o de la DEA, creo, de la gente de armas, y ¿cómo se llama la agencia? Control de armas. Control de armas.
y le obtienen un arsenal de armas largas, de C4, dice que no, que él es un hombre pacífico, y a cambio lo que hace es entregar más armas. Le rebajaron la condena porque entregó más armas después. Este está diciendo lo mismo y ahora vuelve a decir que él es un hombre pacífico, que no conoce. Mitad es peor todavía porque dice que él es malo para los nombres. Entonces, yo no me acuerdo, yo no eso lo arrestaron, yo soy muy malo para los nombres. Y yo rescaté hoy buscando esto, porque yo decía, esta película, pues es que uno se tiene que hay que recordar que además fueron los hombres que fueron en el Santrina a buscar a Posada Carriles. Lo mismo, evadieron toda responsabilidad, es decir, siempre evaden la responsabilidad de los hechos connotados que los conocen las autoridades. Y Roel decía una cosa, y hoy encontré el documento que firmó el 11 de agosto del 97, toda la mafia, los principales directivos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, que hay una cantidad de nombres bien conocidos, cuando empezaron las bombas de Posada Carriles y sus mercenarios aquí en los hoteles. ¿Y qué hizo la Fundación? Esto mismo que estamos diciendo. Aquellos que se preguntan quiénes podrán ser los autores materiales de los recientes incidentes no tienen más que analizar las características de estos para concluir que apuntan a elementos altamente organizados dentro del país, quizás dentro de las propias Fuerzas Armadas, hombres y mujeres que junto al resto de la población, sufren los crímenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y tratando de justificar lo que sabíamos, la Fundación Nacional Cubano-Americana respalda sin ambaje ni reparo cuanta denuncia, enfrentamiento o acto de rebeldía interna vaya encaminado al derrocamiento de Fidel y Raúl Castro del poder. O sea, esa era la justificación que les dieron los mercenarios en el año 97 para crear toda esta justificación. Que pareciera que era una revuelta interna de los militares cubanos frente al gobierno. Pero para tratar de crear todo este ambiente que vaya justificando determinadas acciones, porque recordemos que esta gente no actúan por propio interés, estos son instrumentos de una esfera de la política de derecha norteamericana que tiene toda una estrategia bien concebida contra Cuba, desde que triunfó la revolución la han desarrollado y toda la historia que conocemos. Todo esto hay que verlo. Un regreso un poco al terrorismo, Lázaro, en momentos en que además crece dentro de la sociedad norteamericana una visión de que hay que tener relaciones normales con Cuba. Pero es que si tú vas, por eso digo que es el papel carbón, cada vez que vamos a los elementos, de ciertos elementos de distensión y de encarrilamiento de algunas posibilidades de entrar en determinados contactos para discutir los problemas, empieza inmediatamente la mafia a accionar elementos nocivos que entorpezcan cualquier posibilidad, tan siquiera de sentido común, de sentarse a conversar sobre determinados problemas. El propio abogado, disculpen, tengo problemas en la voz, el propio abogado de Posada Carriles, Ara Hernández, ¿se acuerdan del famoso Ara Hernández? Sí. Pues también dio declaraciones a la agencia Reuters y preguntándole sobre estas revelaciones del complot terrorista, decía, no tiene fundamento en lo absoluto. Es más o menos lo mismo que decían cuando se denunciaba desde Cuba que Posada Carriles estaba en Miami, que había llegado en el Santrina, que habían participado Santiago Álvarez, Osvaldo Mitá y otros complotados en esa entrada ilegal de Posada Carriles. Decía, no hay ningún fundamento, eso no es real, no sucedió así. Dio una entrevista al Times y reconoció ser el autor intelectual de todo esto y el que mandó y todas esas cosas, como el tío de uno de los que está implicado aquí, Monzón, Arnaldo Plasencia Monzón, que es el que mandaba todo el dinero de la Junta Militar de la Fundación Nacional Cubano-Americana para pagarle a Posada Carriles toda su actividad terrorista contra Cuba. Bueno, al Gerard no le quedó más remedio que reconocer al nuevo Gerard, que dice en una de sus partes que al menos 6 infiltraciones armadas contra Cuba se lanzaron desde Miami a comienzos de la década de 1990
Dice Gerald, cuando la isla se tambaleaba bajo el colapso de la Unión Soviética y algunos exiliados creían que podían provocar una amplia revuelta contra el gobierno comunista. La última de tales infiltraciones reportadas fue en el 2001 cuando se capturó a Máximo Valdés Pradera, Santiago Padrón Quintero y Yosvani Solís de la Torre con pistolas y fusiles semiautomáticos. Funcionarios del Ministerio del Interior hicieron pública en ese momento una grabación telefónica de Solís con Álvarez en que supuestamente discutían colocar bombas en el famoso cabaret Tropicana. Unas declaraciones que fueron puestas aquí en esta mesa redonda en ese año 2001 cuando se hicieron esas revelaciones de aquel otro de los tantos a lo largo de la historia complot terrorista contra nuestro país. ¿Cómo? Randy, sí. Agregar una cosa, que todas estas personas que están presos aquí por esos actos son inventariados después en organismos internacionales, por organizaciones controladas, son disidentes políticos y son terroristas que fueron capturados aquí, gente que vino a asesinar. Entonces, de pronto, los datos son manipulados de una manera y todos son presos políticos. Taladría, en medio de estas circunstancias, ¿cómo entender ese regreso a los actos terroristas contra Cuba cuando de alguna manera u otra han intentado pintarse Santiago Álvarez o el propio Posada Carriles, que ya están en una actividad pacífica de oposición contra Cuba? ¿Cómo entender ese regreso al terrorismo? Y por el otro lado, ¿qué han dicho las autoridades norteamericanas sobre estas revelaciones? A ver, las autoridades norteamericanas han dicho que no saben nada. Creo que fue la vocera del Departamento de Estado que dijo que no saben nada, no tienen información ninguna. Primero, la historia te enseña que los Estados Unidos, desde siempre, o sea, desde siempre no, desde los 60, porque esta historia empieza en el 59, esta que estamos analizando, ha tenido penetración humana, inteligencia técnica en cuanto grupo existe en la ciudad de Miami. Cuando tú lees documentos del FBI y de la CIA originales, desclasificados, tú te das cuenta que en un mismo grupo de este tipo, a veces tenían hasta 3 y 4 fuentes, o sea, agentes que informaban al FBI y a la CIA de lo que estaba pasando dentro del grupo. Pero en ocasiones, un mismo grupo de estos ha sido objeto de penetración, trabajo de inteligencia, agentura, por parte de la CIA, que tenía agentes, por parte del FBI e incluso por parte de la DEA, e incluso lo que mencionaban aquí ahorita, Lázaro, de la AFT, la que controla las armas, lo del tabaco, toda esa serie de cosas. Por razones distintas. No se olviden que el yate La Esperanza, que iba hasta Isla Margarita a tratar de dispararle con fusiles calibre barre 50 que perforan el blindaje y perforan los motores a los 2 aviones de la comitiva presidencial cubana. El aeropuerto de Margarita está casi a nivel del mar. Cuando doblaron desde el yate le disparaban a los 2 para tumbar los 2 aviones. Ese yate es interceptado porque 2 de la gente que estaba ahí estaban siendo seguidos por la DEA. E incluso cuando los abordan, ellos como una especie de salvoconducto, y cuando ven los fusiles calibre barre 50, porque la gente de la DEA está buscando droga, pero cuando vea que ellos dicen, no, ellos le dicen a la gente, a los que los abordan, a los guardacostas, no, estas armas son para matar a Fidel Castro. Como diciendo, no, tranquilo, con esto no hay problema, esto es para matar a Fidel Castro. O sea, esos grupos tienen penetración humana y control humano múltiple de las agencias norteamericanas de todo tipo, de la comunidad de inteligencia, de las agencias del Departamento de Seguridad de la Patria, de distintos tipos. Para no hablar de la policía local, que independientemente del nivel de comprometimiento o no que pueda tener con todo esto, numerosas veces se ha visto involucrada en informando a agencias federales sobre cosas que pasan ahí. Entonces ese es un primer elemento. Es muy difícil que algo se empiece a financiar, porque primero tú tienes que estudiar. La nota del Minin dice que vinieron varias veces a estudiar. Primero tú tienes que idear. Después tienes que reclutar gente. ¿A quién tú reclutas generalmente? Bueno, generalmente los que vienen a Cuba, los que ponen las bombas, son gente pobre, que tiene problemas económicos y se reclutan. Si eso a usted le indica el término mercenario, alguien que por dinero realiza algún tipo de acción, bueno, correcto, es aplicable. Pero después tienen que reclutarlo. Ahora, después que lo reclutan hay que prepararlos, porque generalmente son gente que viene del mundo económico, con problemas, este robó en no sé dónde, el otro tenía una estafa, etcétera, y hay que prepararlo. Mira, esto se pone así porque si es un explosivo hay que saber ponerlo, un mínimo.
Muchos de esta gente en estos grupos tuvieron preparación especializada tanto en el ejército de Estados Unidos como en organismos de la comunidad de inteligencia. Y por eso pueden dar preparación. Otro tema que no me quiero dejar de tocar relacionado con esto. Hay quien dice, caballero, no hablen más de Posada. Posada es un hombre enfermo que se está muriendo, que no puede ni moverse. Miren, vamos a partir de que físicamente sea así, pero es que Posada Carriles nunca fue directamente a la acción. Posada Carriles siempre entrenaba, buscaba el dinero, pagaba, enseñaba, porque era un especialista en explosivos, en eso, pero jamás fue directamente a la primera línea de combate, como dirían ellos, ya que ellos hablan de la causa, que es la palabra que se usa, de la lucha. Él nunca estaba en la primera línea. Por tanto, da lo mismo si Posada está en una cama convaleciente, en la fase de ideación de un delito, en este caso de terrorismo. Él es totalmente responsable en la fase de ideación y en la fase de planificación. Es autor en términos legales, aunque esté en una cama convaleciente. Quiero aclarar eso. Siempre buscan estas carnes de cañón, estas personas, o los que supuestamente, fanáticamente, se lanzan a un objetivo como este, o otros que tienen antecedentes penales y que pueden ser una carne de cañón. Yo dudo que haya fanáticos ideológicos, Randy. Yo honestamente me permito el beneficio de la duda, como se dice en las cortes, en tribunales, de que haya algún fanático ideológico aquí. Si no hay dinero, no hay acciones. Y tiene que haber dinero para que haya acción. Y además sabemos que en un momento dado, cuando se cortó el flujo de dinero de Miami hacia Centroamérica, se cortaron las acciones e incluso se empezó a hablar. Y ese fue el artículo en New York Times, y ese fue las entrevistas con un canalito de Miami, etcétera, etcétera. Así que yo me permito el beneficio de la duda de que aquí hay algún fanático ideológico que esté dispuesto a inmolarse militarmente por la causa, entre comillas, como se le llama en Miami. Yo quería, antes que tú sigas ahí, para darte recordar, porque creo que hay que recordarlo, ya que mencionaste el Yate de la Esperanza, porque eso concatena lo que tú estabas diciendo, el vínculo de las autoridades. El oficial del FBI que opera el caso del Yate de la Esperanza es Héctor Pesquera, en Puerto Rico, y que inmediatamente después es trasladado a Miami y es el que opera el caso de los 5. El caso de los 5. Quería subrayar eso. No, y después todo lo que pasó. Ahora, en el caso de Posada, ya que se está hablando de eso, puede estar convaleciente en una cama. Él tiene una serie de lugartenientes, de los cuales uno de los más notorios o más conocidos es Santiago Álvarez. Fernández Magriñá. Precisamente, que pueden perfectamente ejecutar. Hace falta hacer esto. O alguien me pidió, no olviden que Luis Posada Carriles entraba como Pedro por su casa cuando era buscado a las embajadas de Estados Unidos. No olviden que él dice... No, hasta en África. No olviden que él dice ahí mismo, él dicho por él, está publicado en New York Times, que él tiene amigos en altos puestos en el FBI y la CIA, que tenía varios pasaportes y evidentemente había entrado a Estados Unidos antes de Santrina con esos pasaportes. Y hay que ver si alguien le pide un favor. Y yo quiero llevar esto para terminar la idea de que sí, es cierto. Si vamos a la historia, en los periodos de gobiernos más republicanos de derecha, a veces es cuando menos bombas han sonado. Es curioso, pero es así. Con Reagan, en los años de Bush, etcétera. Porque la política es de agresión inminente muchas veces. Se ha estado al borde de los planes militares desencadenados. Desde el poder del Estado, la agresión directa. No se olviden la reunión en la Casa Blanca con el general que ocupa Irak. ¿Y ahora qué quiere fulano? No me acuerdo cómo se llamaba el general. ¿Quieres Cuba? El hombre le pide una cosa grave, ¿quieres Cuba? Tendrás Cuba, que provocó los artículos aquellos de Fidel, nunca tendrán a Cuba. Jamás tendrán a Cuba, creo que es el nombre exacto. Ahora, ¿qué pasa? En Estados Unidos hay sectores de grupos reales de poder, no esto que estamos describiendo aquí, que es esto es parte de rompecabezas, que por otras razones históricas, políticas, hasta de política interna, son enemigos de lo que ellos llaman una concesión hacia Cuba. Claro, eso no tiene lógica ninguna con lo que hacen con respecto a Irán, con lo que hacen con respecto a China, aún con la República Popular Democrática de Corea. No pega, pero con Cuba evidentemente hay un fantasma, un pecado original, hay algo que incluso en la lógica de la política exterior norteamericana la hace diferente a como tratan. Fíjate los ejemplos que te he puesto. No puede haber ninguna concesión. Eso yo creo que es una mezcla. A mí me preguntaban hace poco, fuera de Cuba, que cuál era el pecado original. Me gustó esa frase. Decía, mire, yo no lo sé, pero yo creo que son varios. Yo pienso que hay factores históricos, hay factores geográficos, hay factores de política interna de Estados Unidos, hay factores económicos, hay factores de todo tipo. Pero bueno, para terminar la idea rápido,
cada vez que esos sectores que sí tienen poder real y son grupos de poder real, sí pueden pedir, hazme el favor, algo que desestabilice este proceso, algo que desencarrile lo que explicaban aquí ustedes, de que pueda haber conversaciones, para lo que sea, en el tono que sea, pero para ellos ya eso es el principio del fin de la guerra no declarada que hay con Cuba, en la mentalidad de esos grupos. Y entonces pueden ser todos pretextos, se sublevan militares, ¿no? Hay una situación de inestabilidad, están en nuestras costas, eso es inadmisible, lo van a mezclar con situaciones geopolíticas bien distantes en otras partes del mundo, nosotros también entonces tenemos que hacer esto, y ahí sí ya es el ejército de Estados Unidos, no 4 grupos registrados con 5 miembros, 7, no, ya eso es otra cosa, y son pretextos que se pueden usar. Y eso hace que esto no sea una simple bobería, ni una simple tontería, ni que se le deje de prestar atención. Esa nota que leyó Lázaro, la saca la directiva de la Fundación Nacional Cubano-Americana cuando explota la bomba en el Capri, en el Nacional, aquellas primeras bombas, ¿verdad? Amelia. Ahora, esa gente que firmó esa nota tenían acceso directo a la Casa Blanca en aquellos momentos y entraban como Pedro por su casa y hacían de todo. Era un gobierno demócrata, es cierto, igual que ahora. No es que sean muy distintos, pero a veces hay matices, da lo mismo que sea republicano, no importa, pero hay matices. Y entonces, esos grupos sí tienen suficiente poder en Estados Unidos para dejar hacer. No es lo mismo, yo no tengo ninguna evidencia que diga que un funcionario del gobierno vino y le pidió poner una bomba, etcétera. Pero no es lo mismo hacer que dejar hacer, aunque se parecen. Dejar hacer es, yo sé, me enteré, o cuántos cables aparecieron después de la estación de la CIA en Caracas, de los oficiales del FBI en Caracas, de la estación de la CIA en Costa Rica, cuántos cables aparecieron después de que sabían que Posada estaba pensando ponerle bomba a los aviones. Cuántos años después aparecieron que sí sabían que algo se estaba tramando y podían haber avisado, haber evitado aquello. Bien, dejar hacer es eso. Bueno, déjalo a ver qué pasa. Déjalo. Y si lo mezclan con todo lo demás, entonces podemos entonces a lo mejor lograr el sueño tantas veces aplazado. Un sueño que tiene varios componentes, ese sueño de acabar con la revolución cubana y el que el terrorismo es pudiéramos decir, el más notorio, el que más, por supuesto, ha causado a este daño a este país en cuanto a vida física y en cuanto a limitaciones físicas, pero que está vinculado con otros que a lo largo de la historia se han seguido ejecutando y se ejecutan hoy contra nuestro país. Hay más para hablar en esta mesa redonda. Yo les propongo que nos acompañen y recordar aquella conversación de Surí con Fernández Magriñá, aquellas bombitas en Tropicana. El otro día que me dijiste lo de Tropicana, ¿tú quieres que yo haga algo? Si quieres hacer eso mejor, a mí me da lo mismo. Ahí se entra por una ventana con un par de laticos y se acaba aquello. Ahí se entra por una ventana con un par de laticos y se acaba aquello. Y es menos riesgoso. Quédate enterrado bajo una piedra. Ok, no te apures. Ok, bueno. Te retiras, Las palabras y las pruebas los relevan a nosotros de tener que dar muchos más argumentos. Entonces fue contra Tropicana, hoy era contra instalaciones militares en nuestro país. Pero eso, como decíamos, está engarzado con otros planes que desde el gobierno de los Estados Unidos, desde las autoridades norteamericanas, ahí sí plenamente conscientes de todos esos planes, se han estado ejecutando contra nuestro país. En las últimas semanas, Jeroel, hemos estado hablando del famoso programa Zunzuneo y otros programas subversivos que Estados Unidos ha estado ejecutando contra nuestro país. Siguen las revelaciones, siguen nuevos elementos que yo creo que sería bueno también a la altura de estos acontecimientos, pues analizarlos aquí en nuestro programa. Bueno, lo más reciente es que la agencia AP reveló el nombre de la persona que en Costa Rica fue contratada para clasificar a los usuarios cubanos del Zunzuneo por sus posiciones políticas. Pero no decía el administrador de la USAID ante el Congreso que eso era imposible, que no había ningún objetivo político en lo que estaba haciendo. No, eso dice él, y otra cosa dicen los documentos que tiene AP, pero no solo lo dijo él, lo dijo la portavoz del Departamento de Estado y lo dijo el portavoz de la Casa Blanca. O sea que hay mucha gente en esto diciendo cosas que han sido desmentidas de manera contundente. Lo otro es que... Así que esa persona se dedicaba a decir quién era favorable a la revolución, quién era Paula opositor. Cambronero se llama,
Y bueno, no ha querido dar declaraciones, pero la AP la publicó con su nombre y apellido. Es una persona costarricense y que fue contratada para estos objetivos también. Que sabemos que Costa Rica fue el territorio que utilizaron como centro de operaciones, en contra incluso de las autoridades costarricenses. Todavía el gobierno de los Estados Unidos no ha dado una explicación al gobierno de Costa Rica acerca de la protesta por el uso de su territorio para estas acciones. Lo otro interesante, y yo insisto, es que estos programas, porque después vino Piramideo, el New York Times incluso reveló otro programa que se llama Conmotion, que fue ensayado también en una ciudad de Túnez, que es la creación de redes de computadoras vía wifi, también con todos los mismos objetivos, pero insisto en que la creación de contenido, que son contenidos dirigidos a crear inestabilidad en el país en base a mentiras de ese tipo, vienen muchos de ellos a la oficina de transmisión hacia Cuba, que opera Radio y Televisión Martí. El año pasado el periodista Tracy Eaton, en su blog, Alon de Malecón, reveló que el gobierno de los Estados Unidos contrató a un ex oficial de la CIA llamado Dan Gabriel, ya lo dijimos aquí, pero yo reitero, que tenía una larga experiencia en Irak y Afganistán, que no son zonas de paz. Estamos hablando de Suiza, no estamos hablando de Costa Rica, no estamos hablando de Uruguay, no estamos hablando de un país que no haya tenido guerra, no, son países que están sometidos a una enorme violencia. Y este hombre fue contratado para diseñar los contenidos para Cuba de Radio y Televisión Martí y para contratar periodistas en territorio cubano que tenían que hacer 5 noticias a la semana, 10 periodistas, y le dieron el dinero para eso. Y esos periodistas en Cuba, entre comillas, con perdón de los periodistas, los encontramos aquí entre colegas, esos periodistas fueron dotados de tecnología para eso por el gobierno de los Estados Unidos y fueron dotados de acceso a Internet por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no contrataron un especialista en la paz, un promotor de, no sé, del espíritu? Es contratar a un hombre que viene de las guerras más cruentas que ha habido en los últimos años en el mundo para eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo del gobierno de los Estados Unidos? Entonces, esta contradicción yo creo que no ha sido salvada por las explicaciones que ha dado el gobierno de los Estados Unidos alrededor de esto, y vuelvo a insistir. Y que son programas que no como Zunzuneo, que feneció, sino que siguen vigentes, pero que terminan, insisto, en la creación de una situación de caos, de ingobernabilidad en Cuba, que termine en la violencia y que justifique una acción militar del gobierno de los Estados Unidos. Y para que han puesto todo el dinero posible. Ya se sabe que el Congreso de Estados Unidos exigió, es algo inédito, exigió que todos los años se destine no menos, no es que se destinen hasta, se destinen no menos de $20 millones de fondos públicos para los programas subversivos y de agresión y que contra Cuba. Han sido trasladados, y esta información tampoco es de una fuente cubana, es de la prensa de Miami, han sido trasladados a lo que yo le llamo programas de democracia digital. O sea, que es el uso de todas estas tecnologías, la información y las comunicaciones para lo que ellos le llaman el cambio de Pero de hecho, como Radio y Televisión Martí ha sido un fracaso, han tenido que destinar buena parte de sus funcionarios a estos programas subversivos en la web. Yo quiero recordar un material que poníamos aquí el 4 de abril, precisamente cuando se denunciaba Zunzuneo por primera vez, que refleja lo que para esa oficina de transmisiones hacia Cuba que domina Radio y Televisión Martí es este programa Piramideo que han estado poniendo en práctica y al que le siguen destinando dinero para tratar de subvertir el orden en nuestro país. Piramideo se creó con el propósito de promover la libertad en Internet y llegar a los cubanos en la isla a través de los teléfonos celulares y las redes sociales. El régimen castrista reaccionó el jueves a la nueva iniciativa de los Martí por medio de la página de Internet de Radio Reloj, diciendo que la pretensión es inundar el ciberespacio cubano precisamente con información y productos audiovisuales de marcado contenido político, injerencista y subversivo. Todo lo contrario. Piramideo se trata de una plaza pública virtual donde los cubanos dentro de la isla y solo los cubanos dentro de la isla se puedan comunicar entre ellos, enviándose el mensaje y la información que ellos entiendan más conveniente y de más utilidad para ellos. Nosotros no intervenimos para nada
en los mensajes que van a estar enviando. Con Piramideo, los cubanos pueden conectarse de forma masiva a través de su teléfono celular, pueden crear grupos de interés con los números de celulares de familiares, amigos o clientes. El servicio es gratuito y no requiere conexión a la Internet. Hay reportes que dicen que hay más teléfonos celulares en la isla hoy que teléfonos en línea. Así que nosotros estamos facilitándole la información a ese sector de la población. Ahora bien, debemos destacar que Piramideo no sustituye las otras vías de comunicación como las populares redes sociales de Twitter, Facebook y los blogs, pero sí podría ser la vía con mayor alcance. Así lo reflejaban en los propios medios estos de la contrarrevolución y es una demostración también de cuánto están poniendo en función de utilizar las nuevas tecnologías contra nuestro país. Y es un poco la demostración también de que no solo USAID, está la oficina de la Junta de Transmisiones, que es una entidad del gobierno de los Estados Unidos, y estamos hablando entonces de planes subversivos multiagencia, Lázaro. Está aprobado, Randy. Se ha sugerido incluso públicamente en Estados Unidos por publicaciones norteamericanas que la USAID es el frente civil de la CIA para las operaciones secretas, no solo para Cuba, sino para muchas otras partes del mundo. Propósitos. Y que en ese vínculo mueve los objetivos de política que tiene Estados Unidos hacia determinados países. El desarrollo de la guerra no convencional, como lo han concebido contra Cuba, fíjate que todo, cuando tú empiezas a sumar por aquí y por allá, cómo se está moviendo en la dirección de crear una situación realmente interna que dé pretexto para una escalada agresiva en el país. Lo que están buscando es pretexto. La USAID está insertada en eso, de ahí viene todo lo que se ha venido denunciando e indudablemente que está poniendo los fondos en coordinación con otras agencias, con la CIA, todas las operaciones secretas que en estos momentos tiene la CIA para Cuba, de esa oficina que no están en esos 20 millones. Que no están en esos 20 millones, por supuesto, que está en ese planeamiento, toda la coordinación con el RAI, la Junta de Transmisiones, con el FBI, con determinadas agencias. El Departamento de Estado. Bueno, la USAID es el Departamento de Estado. Se ha venido haciendo la coordinación para realmente crear y acuérdate que el plan Bush está planteado claramente que hay un proyecto Cuba multiagencia precisamente para desarrollar toda esta estrategia de desestabilización del gobierno cubano. Y la USAID evidentemente es una de las puntas de lanza de esa política de agresión. Hay un elemento importante que han estado trabajando insistentemente desde Taladrí, y en estos días había nuevas revelaciones. Los medios de comunicación siguen siendo la punta de lanza, un poco el aplanamiento del terreno para después todos los programas subversivos, y ahora aparecen revelaciones de que Estados Unidos no solo pagaba a mercenarios de la pluma en Cuba, sino también en otras partes del mundo. Eso no es nada nuevo. La CIA siempre ha pagado... Más de $700.000 estamos hablando. La CIA siempre ha pagado periodistas, las estaciones de la CIA en países le han pagado a periodistas locales para que escriban las cosas que a ellos les interesan. Si no, no olviden la historia que cuenta Philip I.G. cuando estaba en Ecuador, en la invasión de Girón. Él le daba a los periodistas los artículos hechos de lo que estaba pasando y ellos lo publicaban íntegro en grandes periódicos, respetables miembros de la CIP, etcétera, etcétera. Eso no es nada nuevo, eso sigue y seguirá pasando. Que ahora un periodista escriba en un medio digital, al final es un ser humano que escribe. Por dónde va, da lo mismo si es escrito, digital, por una tecnología o por otra, pero es un ser humano que está escribiendo, pagado por otro que es el que tiene el verdadero interés. Eso no ha cambiado. Y con relación a esto, claro que este es el ablandamiento artillero, esta es la preparación artillera, vamos a usar esa terminología militar. Usted erosiona, a partir de problemas reales, más creados, etcétera, la credibilidad en la población cubana de sus medios, de su información, y empieza a erosionar. Y después le empieza a meter lo de siempre, que si Messi, que si Jennifer López, que si lo otro, en la cosita esta de sonsuneo, para después empezar a poner lo que hacen los que están pagados, para después un día colar cosas que no son reales y que generen incertidumbres, bolas, etcétera. Y está haciendo la preparación artillera para el caos que se quiere crear, el conflicto. Es parte de esa estrategia, no tengan la menor duda. Por amor al arte, no es. Toda esta gente que habló ahí cobra y vive de eso. Y tiene un salario
Lo que ustedes vieron explicando ahí, que si piramideo, que si funcioneo, toda esa gente cobra y vive de eso. Hay que recordar que parte del escándalo que se ha visto con el caso judicial de los 5 es el hecho de que el gobierno de Estados Unidos le pagaba a los periodistas de Miami para que escribieran artículos favorables a lo que deseaba el gobierno de Estados Unidos en el proceso contra los 5. Le paga a mercenarios en Cuba para que escriban lo que Estados Unidos quiere que salga en los medios norteamericanos. Y ahora le paga además entonces a periodistas en Perú, en Chile o en donde quiera para que escriban, en España, para que escriban sobre la percepción que se quiere que en esos países se vea de Cuba. Eso es exactamente así. Lo que quizá la única novedad en el caso de los 5 es que eso dentro de Estados Unidos es un poquito más delicado hacerlo y se usan a veces métodos muy enrevesados como aquel del New York Times y la cosa de la oficina Cheney y las armas químicas de desinformar por una vía y hacer que soltarlo así. Pero es lo mismo, son métodos distintos, por ejemplo, es lo mismo lo que se hace. Y termino con eso. El objetivo es minar preparación artillera para después venga el caos, sembrar incertidumbre, regar una bola, pasó esto, pasó lo otro, que las bolas ganen credibilidad y entonces eso abre el camino a el caos que se quiere crear. Y mientras tanto, mientras se promueve la subversión, mientras se trata de crear la confusión en las masas, se sigue con la coyunda, se sigue con la masa sobre Cuba, es decir, con el bloqueo como elemento fundamental de esa política de agresión. La política hacia Cuba no ha cambiado en su esencia, el bloqueo, la parte dura, lo que llaman el garrote, no ha cambiado. Yo reto a alguien que me diga en qué ha cambiado el garrote. Hay sanciones, acaban de sancionar, por ejemplo, los viajes a Cuba. Se dice que eso es un cambio en la política, es correcto, aunque ya pasó anteriormente y fue diseñado en otra administración, que hay un ambiente distinto, etcétera. Pero es que el propio Obama, cuando en un acto en la Fundación Nacional Cubano-Americana, donde lo introdujo José Francisco Pepe Hernández, anunció que en el año 2008 que iba a autorizar los viajes a Cuba y las remesas sin excepción para cubanos americanos, que es una categoría que nada más tienen los cubanos. Eso no existe para los argentinos, ni para los tailandeses, ni para los nigerianos, eso de cubanos americanos. Eso lo inventó el censo de Estados Unidos para aumentar el número, que generalmente es la mitad, porque cuentan a los que nacieron allá y que nunca han puesto a veces un pie aquí, los cuentan en la misma categoría de una persona que vivió aquí y se fue el otro día, pero eso es un tema para otro encuentro. En esa ocasión Obama dijo, voy a autorizar esto, pero nadie se lee los discursos originales, sino la reseña de la prensa. Y en ese discurso él dice coma, no dice coma, vamos a poner la coma nosotros, dice, y no solo por una razón humanitaria, sino porque son nuestra principal herramienta, tool fue la palabra que usó en inglés, para lograr los cambios democráticos, la democracia en Cuba, o sea, el cambio de régimen. O sea, que siempre vieron los viajes y las remesas, no como un derecho humano, no como que usted tenga derecho a reunificarse familiarmente, que vea a sus seres queridos, etcétera, sino que esos sean conscientes o inconscientemente instrumentos de una política. Pero sin embargo utilizan una vía, es decir, el turismo hacia Cuba, ahí voy. Que es contra el que actúan a la vez. Ahí voy, pero entonces, ¿por qué no liberan el turismo hacia Cuba de los norteamericanos para que vengan a Cuba? Y si quieren que sea un instrumento, aceptemos el reto ideológico, la batalla de ideas, aceptémosla, perfecto. ¿Por qué no liberan el turismo a Cuba? ¿Por qué acaban de ponerle multa? A ver, creo que fue una agencia en Argentina. Le acaban de poner una multa. Hoy a una agencia. A una aseguradora. A una aseguradora de Canadá. Yo no tengo los detalles de por qué el departamento en la misma semana en que Cuba hace su feria del turismo para mostrar al mundo el turismo de Cuba, hay dos, la pregunta una es, agencia de viaje y una aseguradora multadas por la pregunta es, hagámonos honestamente esa pregunta, si es, yo estimulo la libertad de viajar, yo estimulo el derecho humano de viajar, que está en la Constitución de Estados Unidos y se viola en el caso de los norteamericanos para Cuba. Entonces, ¿por qué persigo una agencia de viaje argentina? ¿Por qué persigo una aseguradora canadiense? Yo me temo que el problema es que norteamericanos... Y antes una agencia holandesa. Yo me temo que la holandesa y la argentina, me temo que algún norteamericano viajó a Cuba sacando pasajes por esa agencia. Me temo que algún norteamericano se aseguró antes de viajar a Cuba, compró un seguro a través de la aseguradora. Y por eso el Departamento del Tesoro lo sanciona con multa de millones. Creo que son 2 millones, ¿no? Sí. Más de $2 millones creo que es la multa. ¿Por qué? Si tú estás estimulando la libertad de viajar, o es que para ti también eso es otra herramienta más en la guerra interminable. Bueno, si en los 90 era tratar de detener el turismo con el terror, poniendo bombas en los hoteles, ahora en el siglo XXI es tratando de coartar a que agencias de viaje, a que aseguradoras u otros componentes de la industria turística no hagan turismo en Cuba. Si el problema es la libertad de viajar,
que eliminen la prohibición de los norteamericanos de viajar a Cuba, porque los norteamericanos tienen que tener un permiso y un objetivo para poder viajar a Cuba, no es que puedan libremente viajar a Cuba. Y se dice, Irobel, que precisamente en estos años, en estos 6 años, ha sido los años más activos de multas contra entidades en Estados Unidos y en otras partes del mundo por relacionarse con Cuba. Obama tiene el récord de multas a empresas, entidades, bancos, por violar, como le llaman, el embargo a Cuba. Lo que demuestra que no es un embargo, que es un bloqueo. Pero y además por su carácter extraterritorial tiene el récord de una multa, que es la Unión de Bancos Suizos, que es más de 500 millones de dólares. Pero hay una pregunta que hay que hacerse. La OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, tiene más noticias cuando uno busca por multar a empresas por lo que ellos llaman violar el bloqueo a Cuba, que por perseguir gente vinculada al terrorismo. O sea, ahorita estábamos hablando... Habla de Al-Qaeda, de Nurra, de no sé qué, pero no... Estábamos hablando del terrorismo, pero no, la OFAC no es noticia por multar a empresas relacionadas o bancos relacionados con el terrorismo o con el narcotráfico. Que tanta dinero hay en Miami relacionado con el narcotráfico. No es noticia por eso. Entonces, es noticia. Todo prácticamente no pasa una semana. Lo mismo, la semana anterior fue por una organización alemana que quería ayudar a las escuelas de música en Cuba. Entonces, por ayudar a las escuelas de música en Cuba, la OFAC es noticia. Pero ¿cuándo va a ser la OFAC noticia por congelar los fondos de los terroristas de Miami? ¿Cuándo le va a congelar los depósitos bancarios a toda esta gente que opera ahí, que tienen inmobiliaria? Porque este señor Santiago Álvarez es un empresario inmobiliario. ¿Cuándo va a ser noticia por operar las cuentas bancarias de Santiago Álvarez en la OFAC? Son parte de la inconsistencia de una política o de la consistencia de esa política. Exactamente. Realmente. Aparte, todas estas cosas tienen también sus consecuencias en otros países, porque no es solo en Estados Unidos. Toda esta gente opera por América Latina, toda esta gente a veces pasa por Europa y ahí también reparten dinero. Y reparten dinero no solo de estas organizaciones que manejan se nutren de todos estos negocios raros, sino que a veces hay dinero que pasa de mano en mano y cuando tú le caes atrás también tiene que ver con dinero del gobierno norteamericano. Sería bueno seguir esa ruta. Estamos hablando de una triada de elementos, Lázaro: el terrorismo, la subversión, el bloqueo como componente de la política anticubana, aunque hay otros elementos. Podríamos hablar del uso de la migración, otros elementos que sin duda siguen concatenándose y no han cambiado en esa política hacia Cuba. Randy, no podemos decir, yo insisto, es el papel carbón de la política diseñada contra Cuba históricamente. El coordinador nos está haciendo señas ya para acabar. Y quiero nada más recordar aquí la carta de Lester Mayoy, que era subsecretario de Estado en época de Eisenhower, la carta que escribió el 6 en su memorándum, el 6 de abril de 1960. Un párrafo. La mayoría de los cubanos apoyan a Castro. No existe una oposición política efectiva. Fíjate, estamos diciendo todos los elementos que hoy, y son los mismos de hace 50 y tantos años. El único modo efectivo para hacerle perder el apoyo interno al gobierno es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria, bloqueo. Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica. Guerra subversiva, todo lo que bloqueo, guerra económica, negándole a Cuba dinero y suministro con el fin de reducir los salarios nominales y reales con el objetivo de provocar hambre, desesperación y al final el derrocamiento del gobierno. Sí, esa es la política, no ha cambiado. Eso es todo lo que hemos estado viendo y vemos constantemente cada vez que hablamos de bloqueo, de subversión y de terrorismo. Es la guerra total contra nuestro país con distintos matices, como explicaba ahorita Taladrí, de todos los factores, cómo se van moviendo, se van adecuando. Los factores de poder dentro de Estados Unidos. Independencia de los momentos. Esa es la realidad. Bueno, pues terrorismo, subversión, bloqueo, una triada que ha estado siendo aplicada contra Cuba desde los inicios mismos de la revolución y que ahora pues acumula nuevos elementos, acumula nuevas pruebas en esa larga y genocida pues carrera de Estados Unidos contra nuestro pueblo.
factores internos de Miami, elementos de la mafia contrarrevolucionaria que siguen intentando por cualquier vía la acción armada contra nuestro país, y también una política concertada de Estado por parte del gobierno de los Estados Unidos, que aplicando el bloqueo y la subversión pretenden el cambio de régimen, como ellos le llaman, que no es más que el derrocamiento de la revolución cubana. A la denuncia, a la demostración de la verdad, a propalar a todo el mundo esa genocida política, también tenemos que seguir contribuyendo los cubanos. No estaremos de brazos cruzados, seguiremos enfrentando cada uno de esos actos, sean de terrorismo o sean de subversión. Nuestro pueblo tiene la fortaleza moral e ideológica para hacerlo, y también, por supuesto, la unidad de sus Fuerzas Armadas, de su Ministerio del Interior y de todo un pueblo detrás de la revolución. Es el combate al que estamos llamados todos los días. Gracias a Lázaro Taladrí y a Irobel por acompañarme esta noche en nuestra mesa redonda. Les recuerdo que 10:30 de la noche estaremos en nuestra mesa redonda de Telesur por el canal Educativo 2, la situación de Ucrania hoy como elemento de análisis, otro factor, otra demostración también de cómo actúa el imperio en diferentes escenarios internacionales. Los invito a que nos vean, y me despido con las imágenes del día. Hoy en Rusia, en diversas partes de Rusia, incluyendo Crimea, fue celebrado el Día de la Victoria contra el fascismo, con demostraciones de las Fuerzas Armadas de ese país. Imágenes del día. Muy buenas noches.